motivo frecuente de emergencia médica es la formación de cálculos renales. Esto puede generar un cólico nefrítico y también un dolor intenso. Bueno, así lo han dicho los pacientes. Para conversar sobre este tema está con nosotros el doctor César Ontiveros. Él es médico nefrólogo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. ¿A qué decimos o cuándo decimos que hay un cólico nefrítico? ¿En qué consiste esto? El cólico nefrítico es uno de los dolores más intensos que puede presentar el ser humano. La mayoría de los pacientes lo recuerda como el peor dolor que han tenido en su vida. Este dolor es un dolor clásico en la región lumbar que se irradia hacia la ingle y muchas veces a los genitales. Se acompaña en gran parte de las ocasiones con vómitos, náuseas, sudoración profusa. El dolor no alivia con los síntomas corrientes y el paciente amerita que consulte a un centro hospitalario. ¿Qué serían entonces los cálculos renales y por qué se forman estas piedras? Cuando tú tienes solutos en una solución, puedes colocar sal en un vaso e intentas seguir echando sal e intentar que se diluya. Esta sal no se va a diluir, se satura la solución y va a comenzar a formar precipitados. Es lo mismo que sucede en las vías urinarias, donde algunos solutos como el oxalato, el ácido úrico, los fosfatos, se concentran en gran cantidad en las vías urinarias y se sucede la formación del cálculo. Hay una cristalización en las vías urinarias y a partir de ello una nucleación y comienza a crecer el cálculo en las vías urinarias. ¿De qué tamaño, doctor, serían estas piedras y cuándo deberíamos alarmarnos? Siempre son signos de alarma. No son una función normal de la vía urinaria que forme cálculos. El tamaño que alarma generalmente, que nos hace pensar, ya que tenemos que ir a una evaluación más completa en conjunto con un urólogo, son cálculos de mayor tamaño de 1 centímetro. Cálculos entre 0,5 y 1 centímetro puede esperarse que puedan quizás ser excretados de manera espontánea, y los menores de 5 milímetros son aquellos que se excretan de manera mucho más fácil. Ahora, las piedras más grandes son las que se quedan allí bloqueadas. Obstruyen la vía urinaria, hacen que el dolor sea persistente y requieren del manejo conjunto con el urólogo, quien puede practicar o litotripsia o endourología. Son dos evoluciones de la ciencia moderna que han revolucionado el tratamiento de la enfermedad litiásica. Muchos de estos pacientes hace 15, 20 años debían ir a cirugías abiertas con mayor morbilidad, mayores tiempos de hospitalización. Ahora muchos de estos pacientes se hacen esto de forma ambulatoria y se recuperan en horas. Y de ese tratamiento vamos a hablar mucho más adelante. Quisiera saber antes cuáles serían los síntomas de esta enfermedad aparte de ese dolor. La gran mayoría de los pacientes va a consultar por el dolor. Muy pocos pacientes pueden consultar por anormalidades en los exámenes de orina, donde se puede conseguir con hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, o la presencia de cristales en la orina. Muchos de los cristales son fisiológicos. Es normal que estos cristales puedan aparecer en los exámenes de orina, pero la presencia de dolor, hematuria y cristaluria hace que el paciente sea diagnosticado con litiasis renal. Litiasis es la presencia de cálculos en las vías renales. Ahora, ¿pudiéramos describir un poco este dolor? ¿Qué le han dicho los pacientes? ¿Qué le cuentan? ¿A dónde aparece este dolor? El dolor puede ser insidioso es que comienza lentamente, o puede ser muy agudo. Generalmente está localizado en la región lumbar y de acuerdo al trayecto en el que el cálculo se va moviendo por las vías urinarias, puede tener bastantes formas de presentación. Puede acompañarse con dolor en la ingle, dolor en los genitales, del mismo lado. Y lo que clásicamente acompaña este tipo de dolor son los síntomas generales de sudoración, de náusea, de vómito, y es lo que el paciente hace que consulte una emergencia. ¿Es un dolor incapacitante, doctor? Es un dolor incapacitante. Bien, ¿cuáles serían los factores de riesgo? ¿Quiénes están más propensos a padecer de esta enfermedad? Clásicamente quienes están más propensos son los hombres entre los 25 y los 50 años de edad. ¿Por qué los hombres? Los hombres tienen algunas anormalías metabólicas que la dieta moderna ha hecho que aumente la
la forma de presentación de esto. Hace muchos años no se tenían suficientes proteínas en la dieta. Ahora todo el mundo come muchas proteínas en la dieta. En el mundo occidental, las comidas preparadas como con sal, los enlatados, todas estas cosas que tienen sodio ofertan más sal a la dieta y hace que predisponga al paciente a sufrir de litiasis. ¿Las personas con cálculo renal deben evitar para siempre comer sal? Bueno, eso ya quedaría de la profilaxis secundaria. O sea, hay una profilaxis general que todo el mundo debería tener, es comer sano, comer bajo en sal, comer una cantidad adecuada de proteínas, evitar los enlatados, evitar los encurtidos, las bebidas alcohólicas, regularizar su consumo, que sea escaso, pero el paciente con litiasis, independientemente de la causa metabólica, bien sea que sean cristales de ácido úrico, cristales de oxalato, los que forman estas litiasis, este paciente debe restringir la sal, restringir las proteínas más o menos de 1 gramo por kilo de peso, mantener un peso adecuado y muy importante, quizás la medida clásica más importante, que es el consumo de más de 2 litros de agua al día. Si bien pueden ser jugos combinados, la mitad que sea agua. Además de la sal, ¿qué otros elementos, qué otros alimentos pueden o deberían evitar estas personas con cálculo renal? Si bien la enfermedad renal litiásica más importante es la oxalosis secundaria a alimentos de la dieta, oxalosis nos referimos a alimentos que tienen oxalato. Los oxalatos vienen en el té, los té negros, el té verde también tiene oxalato. El té negro, tanto en sus bebidas liofilizadas como los té fríos que están comúnmente en la dieta del venezolano, el té, el café, el chocolate, las avellanas, las nueces, los frutos rojos, que aquí son escasos, pero mucha gente puede consumir muchas fresas, eso tiene oxalato. Ese paciente no debe consumir oxalatos de forma exagerada. La idea, no se debe quitar, eliminar de la dieta. No, restringir su consumo a pocas porciones en la semana. Por ejemplo, el chocolate. Si hay alguien que le gusta mucho el chocolate, puede comerse un chocolate una vez a la semana, unos trozos de chocolate, pero no todos los días una barra de chocolate. ¿Cuáles serían entonces las complicaciones que puede generar el cálculo renal? Por ejemplo, ¿una infección es probable? Muchas veces la sintomatología del cólico nefrítico se acompaña de infección urinaria. Y esto forma parte especialmente en los cálculos de struvita, que son otro cristal que se forma en conjunto con bacterias, pero no es lo más frecuente. El cálculo de por sí no predispone de manera importante a las infecciones. Obviamente, si no es tratado, las bacterias pueden colonizar el cálculo y generar una pielonefritis, que es una complicación de este cuadro. Ahora, doctor, con un simple examen de orina se puede detectar que ese paciente tiene cólico nefrítico, tiene cálculo renal. Eso me lo va a responder al regreso de la pausa.